Buenas tardes, mi nombre es Denis Small del movimiento La Ruchista. Este es el informe semanal del viernes 4 de agosto. Y esta semana hemos visto lo que muy bien puede resultar haber sido la batalla decisiva que se ha librado en la guerra en Ucrania, la guerra entre la OTAN y Rusia directamente, pero entre el sur global o la mayoría global en general. Ahora, esa batalla decisiva no ha ocurrido en el Donbass, no ha sido en Crimea, tampoco en el Mar Negro. La batalla quizás decisiva se libró en San Petersburgo, en Rusia, donde se reunieron en el foro Rusia-África más o menos 9.000 personas de 104 países, especialmente países africanos, junto con el presidente Putin y representantes rusos, para hablar del nuevo orden económico internacional que se está creando. Fue una reunión que fue un éxito rotundo, según dijo Roscongress, que es la agencia que organizó la reunión. Se realizó en contra de una campaña muy grande de presión para tratar de lograr que los africanos no acudieran a esta reunión en Rusia por los temas que se estaban tratando, pero que de todas maneras se llevó a cabo porque a estas alturas ya el mundo en general reconoce que esta idea de aislar a Rusia y aislar a China es una tontería suicida por parte del Occidente. Ahora, digo que esta quizás haya sido la batalla decisiva hasta el momento de la guerra que se está realizando por lo siguiente. Una evaluación muy útil de esta reunión vino de Dmitry Trenin, que es uno de los miembros del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, uno de los expertos en política internacional. Y él escribió un artículo en RT el 1 de agosto de evaluación de esta reunión, donde dijo lo siguiente, que lo que ocurrió en la reunión es un cambio radical en la visión del mundo y el posicionamiento internacional de Moscú hacia la creciente mayoría no occidental del mundo, como se establece en el concepto de política exterior recientemente adoptado. Cierra comillas. Les recuerdo que esa doctrina, ese concepto de política exterior, es un documento que emitieron los rusos hace algunos meses en esta semana, donde presentan un giro fundamental de orientación hacia los países de Asia y los países del sur en general, hacia la mayoría global. Trenin sigue diciendo lo siguiente, que África ya no es un observador curioso y escéptico, que a pesar del hecho de que Occidente hizo un esfuerzo decidido, aconsejando y amenazando a los líderes africanos para que no vayan a Rusia y que no traten directamente con el presidente Putin, no obstante, sí acudieron. Y Trenin terminó diciendo, en términos más estratégicos, los responsables políticos rusos ven cada vez más a África, junto con Asia y América Latina, como parte de la ola ascendente que ayudará a sustituir el actual orden mundial dominado por Occidente por una construcción más diversificada en torno a muchas civilizaciones. Ahora, no fueron nada más los rusos que vieron en esta reunión, el foro Rusia-África, algo nuevo y decisivo, sino los mismos africanos también. Entre ellos el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que le dijo a Putin, gracias por acoger la conferencia, creemos que fue todo un éxito, y luego dijo, lo que es especialmente satisfactorio es que Rusia lleva su relación con África a un nivel estratégico y que la lleva respetando la soberanía de África. Y luego habló del tipo de cooperación económica que Sudáfrica y los otros países buscan con Rusia y otros países. Dijo que lo que quiere es cooperación especialmente en ciencia y en infraestructura. Dijo, por lo que respecta a la ciencia y la tecnología, podemos aprender mucho unos de otros.
Queremos estudiar áreas como el espacio. Tenemos un instituto espacial en Sudáfrica y ustedes han avanzado mucho en el espacio. Y este es un campo en el que podemos cooperar compartiendo conocimientos. O sea que nada de ser meros productores de materias primas, sino que quieren participar en el proceso de industrialización basado en la ciencia más avanzada. Luego hubo declaraciones del presidente de Burundi en una entrevista donde él dice que hay un concepto falso de África, que el concepto es que África es pobre. Dijo, África no es pobre, tenemos una riqueza enorme, que es la población africana, de más de 1.000 millones de seres humanos, por cierto, y que de aquí a unos 30 años va a ser de 2.500 millones. Y lo que él dijo es que somos ricos y lo que tenemos que hacer los africanos es aportar al bienestar de toda la humanidad. Ahora, el concepto es muy interesante que está detrás de esto. Luego hubo declaraciones del presidente de Eritrea, Isaías Afwerki, que tuvo una reunión bilateral con Putin, como lo tuvieron los 21 jefes de Estado de África que asistieron. Putin se reunió con cada uno de ellos en una reunión bilateral. Pero lo de Afwerki fue muy interesante porque él dijo, miren, lo que nos interesa es crear un nuevo orden. Rusia tiene un papel decisivo en todo esto. Nosotros podemos aportar ideas, aunque seamos países pequeños. Y dijo, y lo cito, necesitamos una nueva arquitectura financiera para el mundo. Dijo, en este momento Eritrea, como otros países, ha sido castigada por sanciones, sanciones y más sanciones. Dijo, no, hay que empezar de nuevo. Y yo digo que Rusia debe liderar esta estrategia. Entonces tuvieron todo un intercambio sobre ese tipo de idea. Ahora, demos simplemente un paso atrás para ver a ojo de pájaro qué es lo que está pasando estratégicamente a nivel internacional. ¿Por qué digo que parte de la batalla estratégica se libró en San Petersburgo y se va a seguir librando respecto a África? Porque en la gran estrategia, el campo de batalla no es un campo de batalla meramente militar. Sería un error considerar que esas son las únicas opciones disponibles. En la gran estrategia, el estratega, el verdadero estadista, trata de derrotar al enemigo o al contrincante con un movimiento de flanqueo, como se hace en los asuntos militares, pero esto se aplica a áreas más grandes que el área meramente militar. Es decir, el flanco es el lado débil, expuesto de las fuerzas del enemigo. Uno puede estar necesariamente en un enfrentamiento frontal también, pero el movimiento de flanqueo en la estrategia militar es precisamente moverse rápidamente a un lugar inesperado de debilidad y de donde el enemigo está expuesto. Dicho de otra manera, el talón de Aquiles. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles del sistema internacional del transatlántico, de la OTAN, de Washington, de Londres? Pues su flanco débil no es el flanco militar como tal. Si bien es cierto que en este momento tenemos una situación de un impas militar en ese teatro de guerra que es Ucrania, donde los ucranianos no han podido avanzar casi nada, ni lo van a poder hacer. Pero en ese terreno ese no es un flanco débil, porque obviamente Estados Unidos y otros países pueden y han estado enviando más y más armas a la situación de Ucrania, con tanques, con F-16, con bombas de racimo, etcétera, etcétera. Y si esta situación de impas militar sigue de la manera que ha ocurrido, la única salida militar a esta situación es que escale a una guerra termonuclear, que además es el objetivo de los británicos en particular y de algunos en Washington también. Es decir, tratar de lograr el desmembramiento y la destrucción de Rusia en base a la amenaza de una guerra nuclear y hasta el uso de armas tácticas.
Y esta es la doctrina explícita, dicha y propuesta de estos sectores. Entonces, ese no es el flanco débil. El flanco débil tampoco es el área nuclear como tal, si bien es cierto que Rusia tiene más ojivas nucleares y una gran capacidad, tiene misiles hipersónicos, tiene áreas más avanzadas en lo militar que las potencias occidentales, pero las potencias occidentales tienen una capacidad perfectamente adecuada para destruir el mundo entero con armas nucleares. Entonces, ese no es un flanco débil, no es el talón de Aquiles. Tampoco lo es cuestiones de elecciones o movimientos políticos como tales en los países de Occidente. No es el asunto de los medios de comunicación, definitivamente ese no es un flanco débil. ¿Cuál es el flanco débil? El talón de Aquiles es que el sistema financiero del transatlántico, del que depende todo este aparato geopolítico de confrontación, se está desplomando, está en bancarrota, no se puede sostener, tiene una situación de emergencia por el proceso de colapso financiero y es más, es lo que está atizando las provocaciones militares como tal. Es un flanco totalmente expuesto, muy débil, y es el lado por donde las fuerzas que quieren crear un tipo de nuevo orden internacional del desarrollo y seguridad de todas las naciones pueden y deben lograr avances estratégicos fundamentales, como lo hicieron en San Petersburgo. Mientras se estaba en el impasse en Ucrania, los rusos y con los chinos se movieron en todo el continente africano. Y no crean que ese no es un flanco de esta guerra, lo es. Porque se vienen otras cosas en África dentro de unas semanas que ahorita vamos a hablar, que es el tema de los BRICS. Pero entonces, esto es realmente fundamental, porque esto quiere decir que la cuestión clave para poder realmente avanzar y ganar esta batalla o guerra híbrida es la coordinación o la combinación de las fuerzas entre quienes en Occidente, en Estados Unidos, en Europa y otros países, nos oponemos a esta guerra de la OTAN en contra de Rusia y China, en contra de todo el proceso de expansión de la OTAN y el mundo unipolar, los que estamos movilizados el 6 de agosto y en otras fechas en contra de esta guerra y buscando la paz en base al desarrollo, estas fuerzas y la unión de estas fuerzas con todo lo que está ocurriendo en el llamado sur global, o más bien una mayoría global, porque incluye Rusia y China. Y esta coordinación de todo el fermento y la explosión política que está ocurriendo en los países del sur, como se dio en San Petersburgo y como se va a ver en la conferencia de los BRICS, es el aliado natural y necesario de nuestra movilización antiguerra en los países de Occidente. Y por eso lo que Helga Sepp-LaRouche ha estado planteando de manera insistente en todos estos últimos meses, al lanzar la idea de la Coalición Internacional por la Paz, también estas manifestaciones de Humanidad por la Paz, es precisamente eso, la conexión directa, intrínseca entre la cuestión de seguridad y la cuestión de desarrollo y la urgencia política de combinar políticamente estas dos grandes fuerzas que he indicado. Ahora, lo que se viene a fines de agosto solamente enfatiza el punto central que estoy indicando, y es que se va a realizar del 22 al 24 de agosto la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, en Sudáfrica. Ahora, lo que va a pasar ahí, primero hay dos temas fundamentales que están en la agenda. Uno es la expansión de los BRICS para volverse BRICS Plus o BRICS Más, es decir, ver los métodos y las maneras de incorporar a más países a los BRICS. Y en esto hay 22 países que ya han hecho una solicitud de volverse miembros de manera oficial y otra veintena, es decir, 40 en total o más,
que han expresado algún interés, aunque todavía no meten la solicitud formal. Esto está creciendo, esto es grande. Ese es un tema. Otro tema es la discusión en torno a la llamada desdolarización, es decir, cómo se aborda el hecho de que el sistema del transatlántico es un sistema canceroso y el dólar está funcionando como un instrumento tóxico de saqueo. ¿Qué se puede hacer para el comercio sin monedas, el comercio con monedas nacionales, una posible nueva moneda, cuál debe ser la política de inversión para proyectos de desarrollo, etcétera? Esos son los dos grandes temas y muchos países van a participar. Pero hay un elemento adicional que hay que tomar en cuenta, porque esto va a ser muy importante. Resulta que la tradición en los BRICS es que el país anfitrión tiene el derecho de invitar al resto de los países de su región para que participen mínimamente como observadores en los BRICS. Esto ocurrió en el 2014, cuando los BRICS verdaderamente avanzaron en serio, que fue cuando la presidencia de Dilma Rousseff en Brasil. Brasil fue el anfitrión y tuvieron reuniones en Brasilia y también en Fortaleza, y asistieron no solamente los 5 BRICS, sino que Dilma invitó a toda Latinoamérica a participar. Y en efecto, eso es lo que ocurrió. Estuvo presente Cristina y muchos otros países estuvieron ahí, no como miembros de los BRICS, pero sí parte del proceso que se inició en ese momento, que es el verdadero comienzo del BRICS de hoy, hace 9 años. Ahora, lo que va a pasar en este caso es que Sudáfrica ya giró invitaciones a todos los países de África, que si mal no recuerdo, creo que son 54. Entonces, aquí va a haber una presencia en serio de África en esta discusión. Presencia de África que acaba de tener una reunión en San Petersburgo con Rusia, con el apoyo claro de China a toda la idea de cambiar el paradigma internacional de manera fundamental y lanzar proyectos de desarrollo, industrialización, avances en ciencia, ciencia espacial, ciencia nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser algo grande, no como un solo resultado que puede ocurrir en esa reunión. No esperen grandes encabezados donde se diga, no sé qué, tenemos una nueva moneda o algo así. No, no va a ser así. Es un proceso que está ocurriendo donde se está gestando, se está forjando una mayoría global con no solamente un poder muy grande en cuanto a población, economía y todo lo demás, pero lo más importante de todo es que tienen una misión, tienen una idea, tienen una filosofía ante una filosofía caduca, un sistema caduco, un sistema en bancarrota. Entonces, esta reunión va a ser muy importante y cada día hay más países que quieren asociarse, ya sea con los BRICS o con el nuevo Banco de Desarrollo, o están usando el yuan. Bolivia acaba de anunciar que junto con Argentina y Brasil está usando el yuan o el renminbi, y estos temas van a estar presentes. Es más, en la misma reunión en San Petersburgo, en los pasillos hubo mucha discusión de la próxima discusión en la próxima reunión de los BRICS. Por ejemplo, el encargado ruso de las relaciones con África en cuestiones económicas, un tal Igor Morozov, que es el jefe de coordinación para la cooperación económica con los países africanos, o AFROCOM, en una entrevista con RT dijo lo siguiente. Dijo: el año pasado, 19 países africanos solicitaron la adhesión al BRICS porque querían unas relaciones económicas completamente nuevas. El dólar estadounidense se ha convertido en un arma, por lo que las naciones dejarán gradualmente de utilizarlo en el comercio y el sistema de pagos del BRICS sustituirá a la red de mensajería financiera SWIFT. Y luego Morozov siguió con la cosa decisiva. A los líderes africanos también les preocupa que se siga utilizando el dólar y el oro. En este sentido, el número de países que desean unirse al BRICS está creciendo rápidamente porque se trata de un sistema de pago alternativo que surgirá dentro de medio año. Él dice que en 6 meses, quién sabe.
Y esto en los pasillos de la reunión de San Petersburgo, conectando esa reunión con lo que va a pasar con los BRICS. Luego el presidente del segundo mayor banco ruso, que es el banco VTB, es Andrei Kostin, que es además amigo personal de Putin, dijo que los países africanos ya han empezado a crear sus propios sistemas de intercambio de información y liquidaciones en moneda nacional. Los miembros de los BRICS, Brasil, China, India y Sudáfrica, han comenzado a utilizar monedas alternativas en el comercio mutuo. Ahora, ante esto, ¿cuál es la respuesta de los intereses de la OTAN global o del sector financiero del transatlántico? Bueno, por un lado, enviaron a ni más ni menos que Victoria Nuland a una gira africana. Victoria Nuland es del Departamento de Estado, en este momento es la número 2 del Departamento de Estado, y ella personalmente es quien organizó y orquestó todo lo que fue la revolución del 2014, el golpe de Estado del 2014 en Ucrania, que colocó en el poder los sectores del sector derecha, del batallón Azov y los neonazis, que ahora están en control de ese país. Esa misma Victoria Nuland es la que acaba de ir a Sudáfrica, se va a la Costa Marfil y a la República Democrática del Congo. Le preguntaron a ella en una entrevista en el semanario sudafricano Mail and Guardian que cómo veía esta discusión sobre la desdolarización. Y ella, santurrona, dijo, es pura plática. Dijo, no es algo fácil empezar algo nuevo en el ámbito financiero. Obviamente los mandatarios hablarán de ello y tienen derecho a analizar esas cosas. Pero luego dice, pero no va a resultar para nada. Dijo, yo soy un firme creyente en el dólar. Ahora, eso es lo que está diciendo públicamente. La cuestión clave es qué diablos está haciendo tras bastidores Victoria Nuland en cuanto a amenazas, golpes y demás. Y creo que la situación en Níger tiene que ver no con la visita de Nuland como tal, pero el hecho de que el continente africano se está alzando en contra de las potencias coloniales como Francia, que es lo que está pasando en Níger. Esto es algo que ni Washington, ni Londres, ni París quieren aceptar. Nuland anda haciendo eso. La otra movida en contra de lo que se viene con los BRICS tiene que ver con la campaña mediática de mentiras sobre mentiras y más mentiras. Y se ganaron los galardones esta semana Reuters y Bloomberg, que han estado publicando noticia tras noticia, bueno, eso noticia entre comillas, tras noticia, diciendo que hay una división fundamental en los BRICS, que no están de acuerdo con la ampliación de los BRICS. El primer artículo de Bloomberg dijo que la oposición viene de India y de Brasil, principalmente que no quieren que eso ocurra, y Reuters, como la autoridad para presentar esta conclusión, citó a un funcionario brasileño anónimo. Bueno, yo también puedo encontrar un funcionario brasileño anónimo que diga cualquier cosa, pero que supuestamente dijo, no queremos la ampliación. También hay mucha propaganda respecto a India. Ayer, el presidente de Brasil, Lula, que no es anónimo, sino que es el presidente de Brasil, dijo públicamente que Brasil está de acuerdo con la ampliación de los BRICS, quiere que esto se vuelva al BRICS Plus. Ahora, yo no digo que no hay discrepancias entre los BRICS sobre esto y otros temas, los hay, pero la idea de que esto no puede avanzar porque las diferencias son irreducibles, esto es una mentira de los medios. Bloomberg anda en eso, Reuters anda en eso, Peskov aclaró la situación, el portavoz del Kremlin, cuando dijo, en respuesta a una pregunta sobre lo de Bloomberg, de hecho el tema de la ampliación de los BRICS ocupa un lugar prioritario en la agenda, así como en el orden del día de la próxima cumbre. Es un tema muy importante porque vemos que cada vez más países hacen declaraciones sobre su intención de unirse a este grupo. De hecho, en el marco de BRICS, existen ciertos matices entre los miembros sobre el tema de la ampliación. Pero dice, llega a la conclusión
que de todas maneras se va a debatir y se va a resolver esta cuestión de cómo ampliar a los BRICS. Por supuesto, también hay gente interna dentro de los BRICS o dentro del aparato del nuevo Banco de Desarrollo que quieren sabotear el proceso. Y de nuevo quiero señalar al vicepresidente del nuevo Banco de Desarrollo y encargado de los asuntos financieros, Leslie Masdorp, que es sudafricano, pero no es sudafricano, es banquero. Su nacionalidad es banquero de Wall Street y también de la Citi. Estuvo con Goldman Sachs y JP Morgan y todo lo demás. Y este Masdorp es un caballo de Troya metido ahí, que con tal y que esté ahí Dilma Rousseff no hay problema, pero él dice, no, la discusión sobre monedas y todo eso es para largo plazo, no se va a resolver nada rápidamente sobre estas cuestiones. Ahora, quiero enfatizar en la parte de la conclusión de esta discusión los aspectos axiomáticos y filosóficos más de fondo en todo este asunto. En un contexto donde ya está empezando a verse un desmoronamiento político en muchos países de Occidente, creo que, entre paréntesis, mencionaría que la tercera acusación formal en contra de Trump es una indicación de ese proceso de cómo se están desmoronando las instituciones. Ahora en Estados Unidos parece que ya no vamos a tener primarias para definir quién va a ser el candidato de cada partido, sino que simplemente cada mes van a lanzar una nueva acusación formal en contra de Trump para ver qué se puede hacer para pararlo. Porque Trump se opone a la guerra, así de simple, como también es el caso de Bobby Kennedy Jr. en el Partido Demócrata. Pero la cuestión de fondo que quiero mencionar viene de una discusión, en cierto sentido, entre un ruso, Timofey Bordachev, que es el director de programas del Club de Debates Valdai de Rusia, y algunas de las ideas de Lyndon LaRouche sobre esta cuestión, no directa, sino indirecta. Bordachev acaba de escribir un artículo donde dice, es muy perspicaz el artículo, aunque comete un error fundamental. Dice que el problema que tenemos ahora es que el axioma de la lógica de la política exterior occidental es la imposibilidad fundamental de un orden internacional justo con la política exterior actual. Dice que el problema con todo esto es que esto nos va a llevar a una guerra nuclear donde todos nos vamos a aniquilar y por lo tanto Rusia tiene que hacer algo para ver cómo se resuelve la situación. Y luego dice lo siguiente, el problema viene de lo siguiente, y cita a Henry Kissinger, donde Kissinger dice lo siguiente sobre el Tratado de Westfalia. Kissinger dice, bueno, esta es la cita más bien de Gorbachev, dice, como ha señalado Henry Kissinger, que recientemente celebró su centenario, y luego él cita a Kissinger, el genio del sistema de Westfalia y la razón por la que se extendió por todo el mundo fue que sus disposiciones eran de procedimiento, no de sustancia. Así pues, el orden internacional moderno se basa en un procedimiento creado por los países de Occidente y la idea central que subyace a este procedimiento es la injusticia inherente a la política internacional. Ahora, esto que dice Kissinger del Tratado de Westfalia es una mentira. Eso no es lo que fue el Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia es todo lo que odia Henry Kissinger, que fue el establecimiento de un sistema que acaba con la guerra de los 30 años, que fue una guerra de 100 años, por eso se le llamó la guerra de los 30 años, en base a una solución de que la paz se tiene que basar en un sistema que respete la soberanía nacional y el bien del otro, que las diferencias se resuelven cuando cada nación soberana protege y defiende el bien del otro, no el bien del prójimo, pues. Y este es un concepto fundamental del Renacimiento, es el concepto fundamental en el que se basan las ideas de Cusa, de Leibniz, de LaRouche, es la idea fundamental de la Constitución de Estados Unidos, de Washington, de Hamilton, de Lincoln, etcétera.
que es exactamente lo que no se está haciendo hoy. Entonces, menciono esto porque Gorbachev no se da cuenta de la solución que está a la mano, porque esto que dice Kissinger no es cierto, eso no es todo lo que es Occidente. Y Gorbachev por lo menos está buscando una manera, viendo cómo se puede encontrar algo, dice él, filosófico, no simplemente técnico, dice. Por lo tanto, crear un orden alternativo no es solo una tarea técnica, sino filosófica, mucho más difícil de resolver que derrotar a Occidente en otro enfrentamiento táctico. Tomen en cuenta lo que les dije hace un momento del flanco. Y esto es verdad. Él mira en la dirección de China y reconoce que el confucianismo es la alternativa que está proponiendo China. Dice que Rusia no ha hecho muchas propuestas en este sentido filosófico, pero debería hacerlo, también correcto, pero no tiene un sentido de cuál es el interlocutor válido, necesario de esas fuerzas internacionales que existen en Occidente y que Wall Street está tratando de destruir para defender su interés. Entonces yo creo que esto va al fondo del asunto de cuál es la solución al sistema actual. Ante eso, quiero mencionar, y les podemos hacer llegar las citas más extensas, de un discurso que dio Lyndon LaRouche en 1997, en un seminario de la EIR en Washington, ante diplomáticos, un seminario llamado El mal que hemos tolerado en África nos ha alcanzado. Y LaRouche argumenta que cuando se dice que algo está sucediendo en África, genocidio en África, no estamos hablando simplemente de algo en el escenario africano. No estamos diciendo simplemente tengamos empatía por la gente que sufre en algún país extranjero, como si se tratara de un planeta extranjero. Lo que estamos viendo es el síntoma en África de la autodestrucción moral de toda la civilización. Y dice, tenemos que cambiar la manera en que se relacionan los estados y las naciones. Dice, lo que se tiene que establecer es una regla axiomática, no una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, sino una regla axiomática de que no se debe hacer ninguna política que no sea consistente con el hecho de que cada ser humano está hecho a imagen de Dios y que su vida es sagrada por ello. Dice, no solo su vida biológica, sino su derecho al desarrollo y su derecho a participar en la sociedad sobre la base de ese principio. Es decir, lo que fue el Tratado de Westfalia. Termina LaRouche diciendo, esto no es algo que acaba de suceder, el desastre de África. Sucedió porque una gran civilización está en una gran decadencia moral avanzada, está en las últimas. Un sistema financiero que está saqueando a los africanos, que está en las últimas. Una oligarquía financiera que está matando a los africanos, que está condenada a ser aplastada. Dice, aprendamos la lección. Y mientras esta civilización muere, demos a luz una nueva y rápido.